Buenos días, les damos la bienvenida a esta sesión y me toca la grata tarea de introducir a ustedes al doctor Michel Bertrand. El doctor Bertrand fue miembro de la Casa de Velázquez, maître de conférence en la Universidad de Toulouse, donde actualmente desarrolla sus labores. Es codirector de una revista, la decana de las revistas latinoamericanistas francesas, Carabel, y entre sus muchas publicaciones se encuentran, voy a citar las últimas solamente, la de Circulaciones Marítimas, la España y su imperio, con Jean-Philippe Priotti, las Sociedades de Frontera del Mediterráneo al Atlántico, con Natividad Planas, y desde luego la obra que aquí voy a comentar en extenso, con algún detalle, La de Grandeza y Misterios del Oficio, los oficiales de Real Hacienda Novohispana en los siglos XVII y XVIII. Esto requiere algún comentario general. Como ustedes conocen, que nos ocupamos de historia social, siempre tenemos actualmente la duda de cuál es nuestra materia de estudio y hasta qué punto nuestra actividad es vital, representa una alternativa viable y un centro de interés ante el desarrollo de nuevas perspectivas y nuevas tendencias. Podríamos decir que definimos nuestra actividad por tres aspectos o perspectivas. Muchos se discutieron el día de ayer en una interesante sesión. En la materia, en la perspectiva, o sea, cómo vemos nuestro objeto de estudio, qué problemas nos planteamos, y en el método. En este sentido, la obra de Bertrand nos ofrece una innovación interesante, una perspectiva, un método que muestra precisamente las posibilidades que tiene el objeto de estudio al que todos aquí nos dedicamos en mayor o menor medida. Esto es, cuando analizamos la sociedad, inevitablemente necesitamos considerar grupos sociales, objetos de estudio colectivos, a los cuales a veces llamamos clases, élites, oligarquías, artesanos o trabajadores. En sí mismo, este procedimiento necesario, incluso indispensable, es un prerequisito para nuestra tarea, pero resulta insuficiente para el análisis concreto y cotidiano. Necesitamos ver cómo la estructura de estos grupos sociales actúa en la vida cotidiana, se desempeña, se organiza, se identifica a sí mismo y se moviliza para defender o promover sus intereses particulares. En este sentido, Michel Bertrand nos ha ofrecido en sus trabajos lo que podemos llamar la visión dinámica de estos conglomerados sociales, de estas unidades colectivas, que nos hace posible comprender la forma en que se relacionan entre sí, en que se agrupan, se reconocen, se identifican, muestran formas de solidaridad, de apoyo mutuo para promover sus intereses comunes. Ha tomado para este fin, para este propósito, una metodología, la prosopografía, que fue de uso común en la sociología y la antropología, y la ha utilizado, la ha aplicado en particular al estudio del pasado, lo cual presenta sus riesgos, sus dificultades, sus problemas particulares. En particular, específicamente le ha interesado los vínculos recíprocos de conveniencia, de amistad, de paisanaje y conyugalidad, que acaban formando un entramado, o mejor aún, una red, propiamente hablando, que puede así reconstruirse, someterse a análisis e incluso representar gráficamente como una sutil telaraña de enlaces. Se puede pensar que lo que esto nos permite es analizar la historia de las instituciones a través de una desinstitucionalización, o sea, ir más allá de los aspectos formales, ver su entramado interno, los vínculos recíprocos,
la forma de identidad hacia adentro y cómo marca la separación hacia afuera. En su trabajo en particular, tomó este enfoque, esta idea, con una modalidad revisionista, adaptándolo al estudio de un pasado que inevitablemente conocemos de manera fragmentaria e incompleta. Este es el atractivo y también a veces la fuente de desesperación para quien estudia el pasado. Es un estudio de estructuras, pero sobre todo de dinámica de las relaciones sociales. Esta obra fue publicada en 1999 por las publicaciones de la Sorbonne. En México motivó mucho interés, aunque con las dificultades consiguientes al acceso a las publicaciones universitarias francesas en este país, que es casi tan deficiente como el de las publicaciones mexicanas en Francia. Así pasaba de casi, ¿no? Sí, no sé. A veces no es fácil, ¿no? Es muy difícil. Circulaba esta obra en notas, en traducciones improvisadas, pasaba de tutores a alumnos, de alumnos entre sí, hasta que finalmente fue reedictada por un esfuerzo conjunto de varias instituciones, el CIDE, el Instituto Mora, el Colmich, el Fondo de Cultura Económica, en 2010. Si uno accede a ella, lo ve con cuidado, encuentra una extensa, a veces impresionante revisión de archivos, una minuciosa bibliografía, para realizar un estudio de los oficiales o funcionarios de las cajas reales y tribunales de cuentas, unos 300 de ellos, cuya carrera se estudia en conjunto. Esto es lo que llamaban los oficiales de pluma, un nombre curioso para nuestros días. Estos contadores amanuenses, recaudadores de impuestos, administradores varios, la mayor parte de los cuales, aunque no todos, llegaban desde España, se configura aquí como un conjunto colectivo que permite un análisis prosopográfico, ver su reclutamiento, su origen, su formación, que se aprecia bien en las tablas que han sido ampliamente consultadas sobre su origen y trayectoria profesional. Bertrand atendió en este caso a la diversidad, a veces muy heterogénea, de estos funcionarios, y también la enorme cantidad de leyes, ordenanzas que pretendían ordenar o restringir su actividad y, sobre todo, hacer más dificultoso, ya que no impedir, la posibilidad de fraudes y de malos usos. En este sentido, da un sustento y una relatividad histórica a lo que conocemos como corrupción y patrimonialismo, que muestra muy bien cómo el concepto ha cambiado y cómo, en cierta manera, estos abusos personales configuraban más bien un área gris entre lo aceptado y lo prohibido, entre lo legal y lo ilegal, donde esta miríada de funcionarios se manejaban para obtener su provecho particular. Le interesa también la manera en que, a pesar de todo este conjunto de ordenanzas, de reglas, de disposiciones, estos funcionarios acabaron vinculándose, sobre todo por compadrazgo, por interés y especialmente por conyugalidad, con las familias de comerciantes, de hacendados, de personajes poderosos de las ciudades, para establecer vínculos que permitían acceder a estos grupos a una influencia en cargo de gobierno. Nosotros hoy podemos verlo en perspectiva como un anacronismo, como el origen del concepto patrimonial de los cargos públicos, que mucho nos preocupa, pero también verlo en términos históricos, como algo que era aceptado, tolerado, o al menos tenido como inevitable. En este sentido también, Michel Bertrand analiza los cambios que ocurrieron en la política gubernamental a lo largo del tiempo y señala algo que nos ha llamado mucho la atención, que las reformas borbónicas tienen realmente antecedentes en el periodo de los últimos Austrias y nos ha puesto a pensar en estas continuidades que van más allá de las rupturas e innovaciones que acontecen con lo que llamamos reformas borbónicas. Habría que pensar sin duda, como en una reunión que hace un tiempo nos convocó, que este periodo de transición entre los Austrias y los Borbones
tiene muchos más enigmas, muchos más aspectos que merecen nuestra atención y consideración específica y particular. He de señalar también un aspecto que nos interesa. En la historia social tradicionalmente nos ocupamos de los obreros, de los artesanos, de los trabajadores, por afinidad, por elección y también por simpatías personales. Obviamente este método, esta perspectiva puede aplicarse al estudio de las élites, de los funcionarios, de los empresarios, de los comerciantes, y esto nos da ciertamente una visión mucho más amplia de nuestro objeto de estudio. Voy a cerrar mi intervención comentando también otra labor que ha realizado Bertrand. O sea, en él siempre hemos tenido no solamente un interlocutor, sino también un lector interesado en nuestras publicaciones, y desde su universidad, desde Toulouse, una ciudad que tan vinculada a estado del pasado hispánico, hemos tenido también ocasión de participar en sus actividades, en sus conferencias, en sus coloquios, y muchos de los académicos mexicanos nos hemos beneficiado de las Cátedras México, que con tanto tino ha establecido la universidad como un medio de establecer una comunicación, un intercambio, una discusión y relaciones de colaboración de redes, vamos, ¿no? Muy fructíferas, que han permanecido y espero que prosperen en el tiempo. Sin más, les dejo la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Y te agradezco sobre todo haber asociado a la presentación mi pequeña persona y mi universidad. Desde luego yo creo que es importante, bueno, yo pertenezco a una institución y en cierta forma la represento y aprovecho, puedo decir, de lo que ofrece. Agradecimientos también muy especiales a Clara Lida por lo complicado que fue organizar. No, bueno, mi aceptación fue inmediata, pero qué difícil fue conseguir las fechas de viaje. Entonces, muchas gracias por la paciencia. Y, bueno, sin más, entro pues en la conferencia. Yo quisiera inscribir mi conferencia en la reflexión que se presentó ayer, que presentó la doctora Sonia Pérez Toledo, que nos mostró, y era una discusión muy interesante, que nos mostró que la historia social hoy es una historia plural, que hay varias formas de hacer esta historia social, ¿verdad? Yo voy a inscribir pues mi conferencia en esta idea, pero haciéndolo desde otra perspectiva. Voy a escoger un tema, que es el tema, digamos, sobre el cual llevo trabajando muchos años, el tema de las élites, y no corrijo aquí lo que dijo Felipe, no por simpatía particular por las élites, uno escoge su tema muchas veces por casualidad, también hay ese aspecto, y entonces voy a través del prisma, si quieren, de las élites de Nueva España, centrándome en el siglo XVIII, voy a revisar cómo la historiografía pues, ha ido construyendo o reconstruyendo, a partir de enfoques distintos y sucesivos, pues cómo la historiografía ha reconstruido lo que fue el pasado de este grupo elitista aquí en la colonia. De esta abundantísima historiografía, ¿no?, que se desarrolla sobre todo a partir de los 70, yo diría que hay dos cuestiones centrales que esta historiografía ha querido estudiar. La primera, y lo expresaba Felipe Castro en su presentación, es la cuestión de la integración al mundo de las élites. Bueno, es decir, ¿qué es ser miembro de la élite? ¿Cómo se entra en este grupo? ¿Cuáles son los signos de pertenencia, de identificación? Hay todo, entonces, una corriente que intenta analizar este aspecto. Y en el caso de la Nueva España, no solo, pero aquí lo que me interesa es el caso de la Nueva España, me parece que lo que pone en evidencia esta historiografía es una especie de contradicción o interferencias, mejor dicho, entre, por una parte, la cuestión del color y, por otra parte, la cuestión de la riqueza. Por una parte, en la sociedad colonial, el color
asigna una identidad. Y entonces la élite es inevitablemente blanca, pero ese esquema pues, es profundamente cuestionado por el proceso de mestizaje. Entonces, vemos que la cuestión del color, que inicialmente asigna la pertenencia, condiciona la pertenencia, ya no es tan pertinente. Entonces va a surgir otra variable que va a permitir identificar o definir quién pertenece a la élite, y es la cuestión de la riqueza. Entonces, hay una especie de interferencia entre esos dos elementos. Eso es el primer punto, si quieren, que la central de los estudios sobre élite colonial. La dialéctica, la contradicción entre color y riqueza. Y el segundo tema también, me parece central en esta enorme historiografía, es la cuestión de la identidad de esta élite, y muy concretamente de su identidad, de su dimensión americana. ¿Hasta qué punto esta élite se define o no se define como americana? Y ahí me parece que hay otra contradicción, si se puede decir así, o doble elemento, si quieren, de percepción. Existen dentro de esta élite colonial una especie de solidaridad horizontal. En los años 60 habíamos dicho solidaridad de clase. Bueno, hoy son palabras que no se acostumbran a utilizar tanto, pero bueno, eso poco importa, es lo mismo. Quiere decir que en realidad, poco importa de dónde viniera, la élite tenía conciencia de pertenecer a un grupo frente al resto de la sociedad, los dominados. Pero esa solidaridad horizontal se enfrenta, se contradice con otro tipo de solidaridad, que yo calificaría de solidaridades verticales. Verticales entre los que nacieron aquí y los que nacieron allá. Y ahí también, entonces, dentro de esta élite colonial, hay esa doble identidad, el hecho de ser español y americano. Y según los momentos, pues, vemos que bueno, esta élite va a valorar tal o cual aspecto. Y este tema de la identidad nos animó a la historiografía a reflexionar sobre el papel de la élite dentro del sistema imperial. ¿Cuál es el papel, entonces, de esta élite colonial en Nueva España dentro del sistema imperial? Bueno, esos, pues, son, me parece, hay más aspectos, pero me parece que son los dos temas centrales de la historiografía sobre el tema de las élites. Entonces, voy a retomarlos, a mi manera, obviamente, y en el tiempo muy corto que hay, desarrollando 2 puntos nada más, pero 2 puntos que me permitirán ver cómo la historia social ha intentado evolucionar en la manera de contestar estos aspectos. El primer aspecto que quiero desarrollar es precisamente el esfuerzo de definir qué es la élite, definir la élite. Y en un segundo momento, segunda etapa de mi reflexión, intentaré ver el papel precisamente de esta élite dentro del sistema colonial. Primer punto, pues, la definición. ¿Qué es élite colonial en el siglo XVIII? Me limitaré más que nada a la Nueva España. La élite colonial corresponde a la fracción, digamos, superior de la sociedad. Eso es una obviedad. Para el mundo colonial, yo diría que hay 3 rasgos esenciales que identifican esta élite. El primero es un carácter jurídico, no insisto, pero bueno, no hay que olvidarlo. Es decir, es el que corresponde, son los que se consideran como miembros de la República de Españoles. Eso es una primera definición. Bueno, pero como tal, no es suficiente, lo sabemos bien, que las normas y las prácticas no es exactamente lo mismo. Segundo criterio de definición es la definición del número, a través de los censos que podemos, o los recuentos de los que disponemos. Y aquí, para el siglo XVIII, claro, podemos recurrir a Humboldt, que para el final del siglo XVIII nos da un acercamiento a lo que podría ser el peso de esta República de los Españoles, que podemos identificar con este mundo de la élite. A pesar de todas las críticas que se dirigen con razón a las cifras que nos da Humboldt, nos da por lo menos una idea. A partir de ello podemos ver que de la población de Nueva España, la élite española corresponde más o menos a un 20% del conjunto. Es eso según Humboldt. Y tercer criterio que nos permite definir este grupo de la élite es que en realidad
esta élite se radica en zonas bien precisas del mundo colonial y preferentemente en las ciudades. Entonces, en las ciudades coloniales, el peso de la élite es proporcionalmente mucho más elevado de lo que es a nivel de todo el virreinato, obviamente. Voy a dar aquí nada más algunos ejemplos a partir de los grandes estudios de que disponemos, que han contado, intentado contar cuántos había en esas ciudades del mundo de la élite. El ejemplo de Brading con Guanajuato, por ejemplo. Él cuenta con 18.000 españoles para una población total de más de 30.000, más o menos los españoles, la mitad de Guanajuato. Bueno, eso es la estimación de Brading. Caso de Puebla, ciudad sobre la cual estoy trabajando ahorita. Unos 18.000 españoles para una población de 50.000 más o menos. O sea, una tercera parte de la población. Y tercer ejemplo, y me limitaré aquí, no he tomado Guadalajara, disculpa, México, con las cifras de Gibson, unos 50.000 españoles con una población de unos 100.000 habitantes. Bueno, vemos entonces que eso nos ayuda a definir las limitaciones, el contorno, digamos, del grupo. Pero esto no es suficiente, obviamente, esto no es suficiente. Hay otros aspectos que también permiten seguir delimitando, no solo contar, pero precisar de manera más concreta lo que son los que pertenecen a este grupo elitista. Y de hecho, este grupo elitista está estructurado a partir de rasgos que comparten los miembros del grupo. Yo identificaría algunos rápidamente. Obviamente, el primero es el dominio del castellano. Bueno, es obvio. Bueno, pero eso los relaciona con la reivindicación de hispanidad. El español y la hispanidad. Otro elemento que comparten y que define la identidad es el tema de la riqueza, obviamente, porque permite llevar una manera de vivir donde se puede dar a ver esa riqueza. Y un tercer elemento que comparte este mundo de la élite y que les permite reconocerse entre sí es la obtención de distinciones, yo diría, de distinciones, ya veremos de qué distinciones se trata. Bueno, vemos entonces que con todo eso ya hemos un poco redondeado lo que es el grupo elitista. Ahora, quisiera retomar estos distintos elementos que he precisado aquí para ahondar un poco más y acabar esta primera parte dando lo que es una especie de recuento más preciso de lo que pesa la élite en el siglo XVIII en las ciudades más que nada de la Nueva España. Primer punto que quisiera desarrollar un poquito muy rápidamente es la cuestión de la hispanidad. Estas élites, desde luego, se sienten españolas y reivindican sus raíces ibéricas. No voy a desarrollar este punto porque es muy conocido, pero esa reivindicación de la hispanidad es más fuerte cuando más la élite toma conciencia del riesgo del mestizaje. Y hay una especie de dialéctica aquí también. Cuanto más el mestizaje se desarrolla, y sabemos que se desarrolla muy rápidamente, más se va a reivindicar el hecho de ser venido de allá y de tener raíces en la península. Eso significa más que nada la atención puesta en la famosa pureza de sangre, que en América toma un contenido distinto del de la península, no puedo desarrollar. Y esta importancia de la pureza de sangre va a llevar a esta élite a imaginar, a elaborar genealogías donde va a poder corregir riesgos o realidades de mala sangre por cuestiones de alianzas más o menos controladas. Se desarrollan entonces dentro de esa élite para reivindicar esas raíces españolas lo que Nadine Belligan llamó genealogías imaginarias. Wow. Ese es pues el primer aspecto sobre el cual no insisto, bueno, es bastante conocido, pero creo que es importante recordarlo, porque hay ese trasfondo hispánico, se puede decir, que está bien presente en la conciencia, diría yo, de la pertenencia a la élite. Pero mucho más importante, me parece, más allá de ese trasfondo, es
la atención que pone la élite, la atención en los símbolos nobiliarios. Lo que importa a esa élite es, obviamente, reivindicar esa herencia hispánica, pero más aún es reivindicar, obtener distinciones que le permiten afirmarse como nobles, aristócratas. Bueno, esta reivindicación de la nobleza de la élite novohispana viene claramente de la conquista, obviamente. No desarrollo, pero bueno, es un aspecto que merecería quizás ser un poco más, pero no hay tiempo. El problema es que en la Nueva España no hay nobleza durante la colonia, o mejor dicho, muy poca nobleza. Hasta el final del siglo XVII no hay más de una decena de familias nobles. No hay más de una decena. Entonces, si asimilamos élites y nobleza, la élite es un núcleo reducidísimo. Ahora es verdad que las cosas cambian un poco con el 18. Con el 18 hay una multiplicación, un aumento significativo de la concesión de títulos nobiliarios. Hay una multiplicación de títulos, pero a pesar de todo, al final del siglo XVIII, esta nobleza sigue siendo, esta nobleza mexicana, digamos, sigue siendo un grupo social igualmente reducido. En total, para el siglo XVIII se distribuyen unos 60 títulos, no más. O sea, nada. Para una población, hemos dicho, para toda la Nueva España, de unos, si seguimos a Humboldt, de 5 millones de habitantes, ¿qué es la nobleza aquí dentro? Nada, ¿verdad? Es un grupo muy reducido. Eso significa que para la mayoría de esta élite no consiguen obtener títulos de nobleza. Entonces, ¿cómo satisfacen esa obsesión por ser identificado con la nobleza? Pues tienen estrategias de contournement, diríamos, de rodeo, digámoslo así, para obtener pues satisfacción. ¿Qué van a hacer? Pues van a presentarse como nobles de manera simbólica. Simbólicamente pueden pretender ser nobles. Sabemos que el uso de don y doña va a ser uno de los primeros marcadores, pero bueno, en el siglo XVIII eso está muy devaluado porque ha sido muy generalizado. Entonces, mucho más buscado son todas aquellas dignidades que obligan al que las va a ostentar presentar su genealogía. Y entonces, al presentar su genealogía, garantiza su pureza de sangre. Vemos entonces aquí la dialéctica también, cómo funciona. ¿Qué son esas distinciones que permiten, a través de una genealogía muchas veces reescrita e imaginada, que permiten pues presumir de español y pertenecer pues al mundo de la élite española? Pues son los hábitos de caballería, claro, Orden de Santiago, por ejemplo, familiar de la Inquisición, es otra distinción tan solicitada, porque todos imponen esa genealogía que hay que presentar, entonces que es como una garantía. Y son también, y terminaré con esto, son también la obtención de unos puestos de poder local que permiten tener simbólicamente, ostentar una vida y tener una especie de participación, digamos, al poder de la monarquía. Muchos de estos cargos locales, en los cabildos, por ejemplo, son más que nada honoríficos, no todos, pero muchos son puramente honoríficos, pero poco importa, son muy buscados porque permiten, yo diría, ostentar y reivindicar esa pertenencia simbólica, más que nada, simbólica a la nobleza. Vemos entonces que la élite novohispana es mucho más que la nobleza en sí. Es un grupo donde la nobleza es el elemento central, pero en torno a ella se van aglutinando un conjunto de individuos que pretenden vivir como nobles. Entonces, para concluir este intento de definición del grupo, voy a dar pues una especie de estimación numérica de lo que podemos decir componen la élite en las ciudades novohispanas.
tres elementos y ejemplos que retomo pues, de las ciudades que he citado. En el caso de Guanajuato, en el caso de Guanajuato, pues lo que es la élite, o sea, estos nobles y los que están en torno a ellos y que consiguen distinciones, pues son unos 800 grupos familiares para la segunda mitad del siglo XVIII. Muy poco, más que la nobleza simple, podría decir, los que tienen títulos, pero no tanto finalmente, en un grupo reducido. Segundo ejemplo, el caso de Puebla. En Puebla se puede estimar este grupo de la élite a unas 200 familias, no más, 200 familias que constituyen lo que yo llamaría el núcleo central de esta élite poblana. Y tercer ejemplo que podríamos tomar es el caso de México, donde aquí sí hay una élite más numerosa, claramente, mucho más estructurada también, pero bueno, vemos que hay una especie de jerarquía interna, y quisiera entonces comentar este cuadro. Vemos que estas 100 grandes familias, es así como las llama la historiografía, constituyen, estas 100 grandes familias, constituyen el núcleo verdaderamente central de esta élite de la Ciudad de México. En ellos están la mayoría de los nobles, obviamente. Después hay unas más o menos 400, 500 familias que se llamarán ricas, las llama la historiografía como a partir de su riqueza. Y para terminar, una especie de nivel inferior de la élite que comprenden unas 600, 700 familias que yo llamaría acomodadas, nivel inferior pues de la riqueza. Entonces, si a través de estos ejemplos, si transformamos estos datos en cálculos en porcentaje, más o menos en esas tres ciudades, la élite tal y como la acabo de definir, los que se pretenden españoles, los que son nobles, los que tienen la riqueza, representan entre 2 a 5% de la población de la ciudad. Bueno, eso es lo que se puede llamar la élite en las ciudades novohispanas. Vemos que es un grupo muy, muy reducido, de peso significativo, pero bastante reducido. Esto es pues el primer aspecto que yo quería intentar llevar aquí sobre el intento de medir, por lo tanto, este grupo e identificarlo de una manera cuantitativa, que es lo que la historiografía, pues, la historia social, iba a decir tradicional, habitual, ha intentado hacer desde hace 30 o 40 años. En un segundo momento, lo que quisiera ahora desarrollar es ver el papel de esta élite muy pequeña, numéricamente hablando, un grupo muy reducido, ¿qué papel tiene esa élite dentro del sistema imperial? ¿Cuál es la función, digamos, de este grupo dentro del sistema imperial? Esta función de la élite dentro del sistema imperial, en realidad, yo diría que es triple, o se puede ver a través de tres aspectos que quisiera desarrollar aquí. El primer elemento que es esta élite va a jugar, el primer papel que va a jugar dentro del sistema imperial, pues es el de la fabricación, de la elaboración, de la aportación de la riqueza. Hemos visto la importancia de la riqueza en la definición del grupo elitista. Pues de hecho, el primer papel, yo diría, del grupo es concentrar, fabricar, contribuir a fabricar y concentrar la riqueza. ¿De dónde viene la riqueza en el siglo XVIII para la Nueva España? En realidad, el primer sector económico que contribuye a alimentar esta riqueza de la élite colonial es el sector minero. Es claramente el sector minero. Las principales fortunas de la élite novohispana provienen del sistema, de los centros mineros. Me apoyo aquí en el trabajo de Frédéric Long sobre lo que ella llama los señores de Zacatecas, donde ha intentado
calcular, contar, pues, cuántos mineros millonarios, ¿no? Millonarios en pesos, ¿no? Entonces, no los voy a citar todos, pero voy a citar algunos de los que acumulan las principales fortunas, ¿no? En el siglo XVIII. Uno de los primeros, sin duda, es Fernando de la Campa y Cos, que a mediados del siglo XVIII, cuando muere, deja a sus herederos una fortuna de más de 1 millón de pesos. Bueno, es un buen ejemplo, pero hay alguien que hace más todavía, lo hace de una forma más espectacular aún. Es Francisco de Valdivieso. En la segunda mitad del siglo XVIII, en los años 1780, cuando muere, su fortuna es de casi 4 millones de pesos. Sin duda, una de las mayores fortunas de la Nueva España. Bueno. Pero esta cuestión de la importancia de la fortuna, como dice Frédéric Lang, no basta para definir el papel de esta élite minera, porque esta élite minera encuentra una gran dificultad, y es la de transmitir la fortuna. Es el problema del traspaso a las generaciones siguientes. De hecho, apoyándome en el trabajo de Frédéric Lang, calcula que no es más de 10% de estos grandes mineros, por ejemplo, de Zacatecas, los que son capaces de traspasar la fortuna. Entonces, quiere decir que hay otro sector que va a permitir fabricar élite, eso es lo que quiere decir. ¿Cuáles son los otros sectores? Pues el otro sector, sobre todo, es el sector comercial, claramente. Es el sector comercial que a lo largo del siglo XVIII es el sector sobre el cual se va a apoyar el desarrollo de esta élite novohispana. Aquí hay que tomar, me parece, el ejemplo de México, que es el que ilustra el mejor este desarrollo de una élite comercial que se va a imponer, digamos, a lo largo del siglo XVIII. Estos comerciantes, grandes comerciantes, los que controlan a través del consulado y de sus monopolios, son aquellos que permiten, gracias a su riqueza, obviamente, a acumular las distinciones de las que hablaba yo anteriormente. Obtienen sus distinciones, sus títulos de nobleza, por ejemplo, muchos de ellos. Pero sobre todo, gracias a los capitales acumulados, estos comerciantes van a poder diversificar e invertir en otros sectores económicos. Y aquí va a ocurrir a lo largo del siglo XVIII un acontecimiento fundamental para la élite novohispana. Es que estas riquezas provenientes del comercio, del gran comercio transatlántico, se van a invertir en otros sectores económicos y muy especialmente en la mina. Y entonces lo que pasa a lo largo del siglo XVIII es que la élite novohispana es una élite que va a controlar todos, a partir del comercio obviamente, y los capitales acumulados en el comercio, va a controlar todos los grandes sectores económicos de la economía colonial. La élite entonces va a ser capaz de diversificar, y ese es su papel central, va a diversificar sus actividades. Entonces, aquí he puesto un cuadro que ilustra esta diversificación. Vemos aquí lo que los historiadores han llamado la integración económica de los patrimonios de las grandes familias. Aquí son las grandes familias de la Ciudad de México, obviamente, es la principal, las 100 grandes familias de las que hablaba anteriormente, ¿verdad? Son estas familias que van a invertir, lo vemos, en tierras, minas, comercio, una forma entonces, una especie de diversificación muy hábil que les permite, obviamente, pues, consolidarse como élite. Esta diversificación la vemos aquí en un ejemplo bueno, muy famoso, que son las inversiones del primer conde de Regla. Vemos que este señor, una de las máximas fortunas, no la mayor, pero una de las grandes fortunas de la segunda mitad del siglo XVIII, pues invierte en todas las grandes actividades económicas, ¿verdad? Todo lo que él piensa puede ser provechoso. Vemos entonces a través de este proceso de integración económica que la élite, lo que llamaremos la élite colonial novohispana, es una élite que se fundamenta en el poder del dinero. Es eso la élite colonial. De ahí que
los que estudiaron esta élite la calificaron de élite plutocrática. Bueno, vale el nombre que se le da, poco importa, pero bueno, se podrían multiplicar ejemplos de este tipo de funcionamiento plutocrático. Pero es más, lo importante, el dinero en sí no es importante en la colonia, es lo que permite hacer con el dinero. No estamos en una sociedad de mentalidad, iba a decir, burguesa. Lo que importa, por lo tanto, es poder hacer algo con todo ese dinero. Entonces hay que mantenerlo. De ahí la necesidad de garantizar el traspaso a las generaciones ulteriores. Y el instrumento que va a servir para ese traspaso, pues bueno, es bastante conocido, pero bueno, lo recuerdo, es el sistema del mayorazgo. Entonces, he puesto aquí algunos ejemplos de mayorazgos con el valor de los mayorazgos. Y vemos que esta élite se obsesiona a través del mayorazgo en proteger sus capitales, ¿no? La protección no es absoluta, pero bueno, es una buena garantía para obtener, digamos, garantizar la posibilidad de traspasar. Otros ejemplos aquí de, bueno, uno de los grandes mayorazgos, vemos el de San Mateo de Valparaíso, que se funda en 1738, bueno, y vemos que, bueno, representa unos 300, casi $500,000 de pesos en total. Bueno, es una cantidad bastante significativa. Y último, y lo pongo porque es uno de los mayorazgos los más importantes del siglo XVIII, es el mayorazgo aguayo al amo, que en realidad junta, por eso es tan importante, dos mayorazgos distintos inicialmente, y vemos la cantidad de pesos que están así, la mitad más o menos de la fortuna de la familia, está de cierta forma protegida dentro de esos mayorazgos. Vemos entonces que la obsesión de la riqueza lleva a esta élite, a consolidar y proteger. Pero el dinero no es todo. Segundo aspecto del papel de esta élite dentro del sistema colonial es su participación al poder imperial. Es el segundo aspecto sobre el cual quisiera ahora insistir. En el sistema, digamos, de organización político-administrativa, esta grande élite de la cual he hablado aquí está muy poco presente. En las grandes instancias de poder, audiencia, en los sectores superiores de la Real Hacienda, esta gran élite no está presente. Bueno, entre oidores, oficiales superiores de la Real Hacienda, Tribunal de Cuentas, para el siglo XVIII son menos de 5 grandes representantes de esas grandes familias. Muy poco. Entonces, ¿cómo participan al poder mientras no están, de hecho, efectivamente insertados dentro del sistema político-administrativo? Pues participan, yo diría, de manera indirecta. Y de ahí, para acercarnos a esta cuestión, este aspecto de la comprensión del papel político-administrativo de la élite, hay que abandonar el acercamiento que es el que hasta ahora he ilustrado a través de los trabajos que he citado más o menos rápidamente, es decir, abandonar esta historia social cuantitativa que se preocupa por medir, ¿verdad?, que es indispensable, porque es importante saber de qué hablamos, de cuántos, etcétera, que representan, y acercarnos a un tipo a una metodología donde lo cuantitativo va a dejar paso a un acercamiento más cualitativo. Y que no es contradictorio al anterior, viene a enriquecer, si quieren, el acercamiento anterior. Entonces, este acercamiento de tipo cualitativo, ¿qué nos permite reconstruir para comprender? Y si nos limitáramos a un acercamiento cuantitativo, no lo podríamos entender. Pues este acercamiento cualitativo nos permite ver cómo indirectamente esta élite influye de manera muy importante sobre el ejercicio del poder. ¿Cómo lo hace? Tiene varios instrumentos. El primero son las alianzas matrimoniales, las estrategias matrimoniales.
Ese aspecto no me da tiempo de desarrollarlo aquí, pero bueno, lo resumo rápidamente. Pasa más que nada a través de las hijas de la élite. Y estas grandes familias, pienso en los Campaicós, por ejemplo, han visto la fortuna enorme, pues se van a preocupar por casar hijas con miembros del sector de la Real Hacienda, gente modesta, que viene de España, sin capital, pero para ellos les es necesario. Es un ejemplo que lo vemos también con las estrategias de esta misma élite minera con la Casa de Moneda. Bueno, no tengo tiempo de desarrollar, pero lo pueden leer en el trabajo que presentó Felipe largamente esta mañana. Esto es pues un primer instrumento, las alianzas matrimoniales para atraer así los agentes de la burocracia colonial, digámoslo así. Segundo instrumento es el papel de la Iglesia. La Iglesia es el instrumento, también el otro instrumento decisivo para ejercer el poder o influenciar el poder colonial. Esta Iglesia permite muchas cosas a estas familias de la élite. Les permite esterilizar sus numerosos hijos para evitar la dispersión del capital. Hemos visto la preocupación, ¿no? Hay que protegerse. Pues la Iglesia juega ese... Pero no es solo eso, es mucho más que eso. Porque la Iglesia, y yo lo veo muy bien en Puebla, la Iglesia es también un centro de poder y es un centro de riqueza. Y lo que permite tener relaciones hijos, hijas dentro de la Iglesia, permite acceder a los préstamos de la Iglesia a través de fundaciones, capellanías, en fin, todo este sistema, censos, etcétera, permite, pues, cuando no hay de otra forma, pues, obtener dineros de donde no se sabría obtener de otras partes. Entonces, la Iglesia es un elemento fundamental en las estrategias de esta élite novohispana. Pero hay otro aspecto, también otro lugar donde esta élite está muy insertada, y eso es más conocido, bueno, y lo he dicho rápidamente anteriormente, es claramente en el poder local, obviamente, en todos esos cabildos de las ciudades novohispanas, donde ellos, pues, controlan y se preocupan por controlar el poder. Entonces, aquí hay una especie de bueno, no polémica, pero de discusión historiográfica, ¿no? Y les remito aquí a un libro que va a salir dentro de poco, que coordina Laura Machuca, de una reunión que tuvimos sobre precisamente los cabildos en el sistema colonial. Y hubo aquí una pequeña discusión para saber si el cabildo, saben que la discusión se fundamenta sobre la idea, se compran los cargos, pero se observa que hay una disminución del precio de los cargos en los siglos XVII y también en el XVIII. Es cierto. Pero en realidad yo creo que hay que matizar mucho esa disminución del precio, del valor de los cargos. Hay que matizar muchísimo. Porque yo veo en Puebla, veo estas familias de las élites, compran de manera, se pelean para invertir miles de pesos sobre cargos secundarios dentro del cabildo. Con lo cual esto significa que hay algún interés. Cuando se acepta pagar el cargo de escribano del cabildo, 12, 15 mil pesos, yo me pregunto si hay tanto desinterés por la cuestión de los cabildos. Todo eso nos muestra, pues, que hay una verdadera, no sé si existe la palabra en castellano, oligarquización, se puede decir, del sistema municipal, digamos, colonial, que intentan controlar estas familias de élite. No tengo tiempo aquí, pero otra de las instituciones que esta élite se sigue preocupando por mantener su control, es claramente el consulado, obviamente. Y aquí, bueno, los trabajos sobre el consulado de México, las redes en torno al sistema de consulado, pienso a Guillermina del Valle, o a Antonio Ibarra, etcétera, todo lo que se ha hecho sobre los sistemas relacionales en torno a los consulados, el consulado de México, por ejemplo. Bueno, todos estos trabajos nos muestran que son instituciones fundamentales en los cuales la élite intenta, de una forma o de otra, a través de sus sistemas relacionales, intenta mantener su control. Último, y terminaré con eso,
último aspecto de mi reflexión, eso nos muestra que estas estrategias de la élite les permiten ejercer un control político, pero directa e indirectamente, pero también les permite intentar superar los riesgos del traspaso a las generaciones siguientes. Y es aquí pues, el último apartado de mi reflexión, si quieren. Estas estrategias familiares nos animan a analizar cómo precisamente a través de las alianzas familiares, pero que no son únicamente a través de, yo diría, del sacramento del matrimonio. Las alianzas pueden ser alianzas de amistades, y de negocios. Bueno, hay miles de maneras de relacionarse con alguien. Pues estos sistemas de alianzas nos permiten ver cómo en realidad las élites coloniales consiguen, o intentan por lo menos, y muchas veces lo consiguen reconstruir un entramado social que es el que les garantiza la estabilidad de una generación a otra. Entonces, muy rápidamente, porque es tiempo ya de darles la palabra y quizás dialogar con ustedes, pasamos entonces de un sistema de estrategias donde la familia es el elemento central, lo hemos visto, hay que saber bien casarse cuando uno es miembro de la élite, y bien casar a los hijos e hijas y bien ubicarlos, pero no es suficiente, hay también que saber relacionarse con individuos que nos van a permitir conseguir tal ventaja, acceder a tal monopolio, proteger tal negocio de tal o cual forma. Entonces, lo que aquí se ha intentado hacer es reconstruir lo que hemos llamado las redes de sociabilidad. Y eso también no se puede hacer contando. Hay que abandonar un acercamiento de tipo cuantitativista y intentar reconstruir esas redes a través de fuentes más cualitativas. Lo que no impide también en un momento dado contar y confrontar los números, obviamente, pero hay que aceptar, yo diría, en un momento de la reconstrucción, aceptar un acercamiento de tipo más cualitativo. Para concluir entonces mi exposición, lo que quisiera decir es que vemos entonces que la élite es un grupo que se puede definir a través de números, poca gente. Es un grupo que se puede definir a través de sus actividades socioeconómicas, la riqueza. Pero es también un grupo que se define a través de su identidad, raíces hispánicas idealizadas, pero también un grupo que se define a través de lo que llamamos hoy de manera muy común, su capital relacional. Es eso la élite. Y yo diría, todo eso, son todas esas dimensiones que todas contribuyen, confluyen para ayudarnos a comprender lo que es el ser miembro de la élite en el siglo XVIII en Nueva España. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos tiempo para comentarios de esta ponencia que Michel gentilmente ha logrado comprimir en un breve plazo, ¿no? Bueno, breve, no tan breve. Para dar tiempo a intervenciones. Les rogamos que en lo posible sean breves para que todos podamos tener ocasión de intervenir. Berger. Gracias, muy breve. Siempre solemos pensar, bueno, como lo ha demostrado muy bien Michel, que las élites tienen una clara conciencia de la importancia de mantener el mayorazgo y
la herencia familiar, que es pues, lo que finalmente permite que se mantengan en varias generaciones. ¿Qué ocurre con las élites que logran llegar a la iglesia? No sé si pudiéramos hablar un poco más de estas élites y por qué algunos personajes de la élite, incluso habiendo heredado el mayorazgo, prefieren optar por el estado eclesiástico. Si les parece, para hacerlo más compacto, vamos a hacer una breve ronda, como siguiendo los principios de ayer. En orden de presentaciones. Bueno, muy breve. Has hablado mucho o algunas cosas sobre el traspaso de la riqueza de una generación a otra y preguntaría, ¿qué estable ves tú esta élite? Porque no se trata solo de traspasar la riqueza de una generación a la segunda, sino para mantener su estatus a varios, ¿no? Entonces, ¿ves la élite estable o no? Voy a ser un poco oportunista, hoy he estado aquí en el micrófono. El tema del patrimonialismo sobre las corporaciones, todo estuvo muy bien. Eso para aprovechar redes personales. La burocracia, ¿no? Pero las corporaciones de privilegio para la élite son organizaciones a capturar o son la bisagra con el poder virreinal. A ver, una más y vemos para dar oportunidad a una réplica, no alargarlo demasiado. Buenos días. Es una pregunta muy puntual. Usted hablaba sobre echar mano de fuentes nuevas para basarse sobre todo en un análisis cualitativo para reconstruir las redes de sociabilidad. La pregunta específica es ¿a qué fuentes en específico y bajo qué metodología para sistematizarlas y así no generar una visión abstracta, generalizable, cuando se está recuperando un hallazgo muy específico? Gracias. Sí, todas las preguntas. Bueno, voy a con quizás la de las fuentes, que me parece muy importante. Bueno, no son fuentes nuevas, son fuentes que vamos a utilizar de una forma nueva, novedosa. Es eso la cuestión. Entonces, muy concretamente, son todas las fuentes dentro de las cuales podemos ver los actores sociales expresarse, donde ellos tienen la iniciativa, de cierta forma, o no necesariamente la iniciativa, pero donde tienen un cierto margen de libertad o de autonomía, digámoslo así. No total, obviamente, pero bueno. O concretamente, yo veo dos tipos de fuentes que corresponden a eso, ¿no? Las primeras son las fuentes de notarías, las notariales. Porque, ¿qué encontramos en las fuentes de notarías? Encontramos todas las iniciativas tomadas por un individuo en perspectiva de casarse, por ejemplo, invertir, realizar un contrato, ¿ya? Es decir, donde es él que decide lo que hace o no hace. Entonces, las fuentes de notarías nos permiten entonces ver de qué manera esta élite toma la iniciativa, dónde decide hacer tal cosa, con quién casarse, y nos permite medir también, claro, los capitales que tiene, etc. Y es más, en estas fuentes de notarías hay también un tipo de documento muy importante, poco estudiado, son las famosas otorgaciones de poder. Porque ¿qué son? Son contratos donde un señor da a otro señor la posibilidad de actuar en su nombre. Está claro que ese tipo de lazo es un lazo, ¿verdad? Nos permite entonces preguntarnos qué tipo de relación existe entre estos. Entonces, las fuentes de notarías, ¿eh? Yo diría, todo lo que hay en notarías nos interesa, de una forma así. Es verdad que, bueno, seguramente aquí varios han trabajado en notarías, se pierde mucho tiempo, pero hay una riqueza de información excepcional. Segundo tipo de fuente son las fuentes de justicia.
en el sentido muy amplio de la palabra. Las judiciales, ¿por qué? Porque cuando alguien está llevado ante un tribunal, ¿qué pasa? Pienso, por ejemplo, cuando se trata de, no sé, un oficial de Hacienda o de lo que sea, poco importa, a un miembro de un cabildo. Si es llevado ante un tribunal es porque ha habido una denuncia. Y entonces el primer papel del juez, sin entrar en detalles del sistema judicial, es intentar saber si la acusación viene de un individuo o si hay más. Entonces se lanza un llamado a testimoniar. Bueno, y es interesante para nosotros saber quién viene a acusar. Yo diría que el hecho de venir ante el juez y testimoniar es una forma de, yo vengo y me solidarizo con fulanito que ha denunciado. Entonces, eso nos anima a, no significa que necesariamente haya relación, pero preguntarlos por lo menos por qué y qué tipo de relación puede haber entre, eso es uno. Y el acusado, ¿qué hace? Pues hace lo mismo en el mismo sentido, en el sentido inverso, va a agrupar a la gente en torno a sí que van a venir a defenderlo. Los testigos, es decir, no, eso no es verdad, y yo puedo decir que es al revés, es el señor que está enfrente que lo acusa y bla, 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 bla. Bueno, entonces, los pleitos entre negociantes, pleitos familiares, espléndidos. No hay más saboroso que pleitos familiares. No, claro, porque aquí hay una gran, y aquí un paréntesis, uno es cuñado de fulanito, entonces, bueno, son cercanos, que va. No hay más grave que pleitos familiares. No es porque alguien es pariente que necesariamente es amigo. Entonces, los pleitos judiciales, en ese sentido, son de una riqueza, bueno, yo diría casi ilimitada también para reconstruir los entornos de sociabilidad. Yo diría que más que nada son esos dos tipos de fuentes. Son fuentes que se conocían, pero que hasta entonces no se habían utilizado desde esa perspectiva. Habrían más, pero yo creo que esas son las dos primeras. En relación a élite e iglesia, sí, la iglesia es a la vez el refugio, lo dije, pero también el instrumento de esta élite para, de hecho, reforzar su posición de dominación. Y yo, que trabajo Puebla, puedo decirle que funciona de manera formidable. Estoy, trabajando sobre el Cabildo de Puebla en el momento de la implementación de la Intendencia. Bueno, es decir, que retomo lo que era, revisito, si quieren, los grandes trabajos de la historiografía alemana, Pichman, Reinhard Lehr, y bueno, ellos concluían sobre el poder del intendente. Pues lo que yo veo funcionar aquí, frente al famoso intendente Flon, pues es la iglesia. Mucho más importante que Flon, a mi modo de ver, es el obispo. Es él que controla todo. Y muy concretamente, ¿por qué? Porque a través del cabildo eclesiástico es él que financia las actividades del cabildo municipal, a través de préstamos. Es impresionante. Y el intendente ve pasar los préstamos y no entiende qué pasa. Bueno, comprende que hay cosas que no son como tendrían que ser. Bueno, vemos entonces que para el caso poblano quizás excepcional, de acuerdo, porque Puebla es Puebla. Sí, no es quizás representativo de todas las ciudades, pero creo que quizás a un nivel inferior la iglesia es un elemento de apoyo del cual no se puede prescindir cuando se pertenece al mundo de la élite, porque la iglesia es poder, es sacramento, es poder simbólico y es capital. Es todo eso la iglesia. Ahora, sí, la cuestión de las generaciones, es decir, claro, cuando yo insistí en traspasar los capitales de una a otra generación, pero claro, la verdadera élite es la que es capaz de pasar a 3, 4 o 5, claro. Ahora, bueno, lo que estoy haciendo ahora precisamente en el caso poblano es intentar ver incluyendo, para hacer la cosa más difícil, incluyendo la ruptura de la crisis política de los años 1810, si quieren, para ver hasta qué punto hay una especie de renovación de la élite. Lo que me interesa entonces es, porque lo hice un poco para Guatemala,
bueno, porque decías que los trabajos franceses no se publican aquí y los mexicanos no se publican allá, pero los que se hacen sobre Guatemala no llegan a ninguna parte, desgraciadamente. Y entonces yo estudié el caso del Cabildo de Guatemala, precisamente para ese periodo 1780-1820, y el Cabildo de Guatemala es muy interesante, porque para poder mantenerse en el poder, lo que consiguen hacer los cabildantes es abrir suficientemente la puerta para que haya una renovación, pero que esa puerta no sea demasiado abierta para que haya una invasión. Hay una especie de capacidad, digamos, de integración a través del cabildo que garantiza la estabilidad del cabildo. Y hay una historiadora ecuatoriana que analiza lo mismo para el Cabildo de Quito, por ejemplo. Ve el mismo fenómeno para el Cabildo de Quito. Entonces, lo que es interesante, para contestar bien tu pregunta, es que esta élite intenta, no lo consigue siempre obviamente, pero lo que intenta es claramente controlar su reproducción y la integración a las instituciones para mantenerse y abriéndose un mínimo para sobrevivir, porque si se cierra totalmente, sabe también que el riesgo de desaparecer es absoluto. Entonces, es un poco eso, la habilidad, yo diría, de estas élites. Entonces, sí, las corporaciones de privilegios, si son bisagras, has dicho, o ¿cómo has dicho la otra? Captura. Iba a decirte, en francés decimos, les deux mon général. Alors, son las dos cosas en cierta forma. Es bisagra porque condiciona el poder, la posibilidad de acceder a espacios de beneficios, de capitales enormes. En el caso del consulado, claramente, permite reservarse el beneficio a través del monopolio del comercio transatlántico. Entonces, es un elemento entonces, que garantiza el ascenso social. Pero, de hecho, el consulado, un poco como los cabildos, es un lugar, los que están dentro, no quieren, obviamente, que entre demasiado gente que no sea del mismo mundo. Entonces, hay un doble papel de estas corporaciones privilegiadas, permiten la ascensión de grupos comerciales, grupos novedosos, que tienen iniciativa, que tienen apoyo, etcétera, pero también es un lugar donde la élite comerciante aquí, bien consolidada, intenta mantener su control porque ve a estos advenedizos como rivales, obviamente. Entonces, son las dos cosas. En el trabajo que hice sobre Guatemala, precisamente estudié el caso del cabildo frente al consulado cuando es creado el consulado. Y es bien interesante ver cómo entonces el consulado viene a ser un lugar rival, digamos, del cabildo municipal. Creo que he contestado todas las preguntas, quizás demasiado largamente. No, muy bien. Tenemos tiempo para dos comentarios breves, por favor, profesores, que ya habían levantado la mano antes, viendo que sean breves. Bueno, yo nada más quería decir a Michelle, perdón, más lejos, el papel, los vínculos de la élite española con la élite indígena. Si esto me parece que es posible. Y la segunda, si ya habías ahondado sobre los patrones matrimoniales de la élite, respecto a esta idea de hispanización, porque yo lo que encontré en una élite local fue que mandaban casar sus hijos, los mandaban traer del País Vasco o de otras partes, y bueno, es todo, gracias. Sí. A ver, señor. Bueno, la pregunta casi ya la contestó, pero insisto en ella, la cuestión de los altos puestos, los altos cargos, es decir, tenían todas las características de la élite, pero no eran ricos, supongo yo, pero utilizaban el capital relacional para mantenerse, para consolidarse, pero también intentaban hacerse ricos. Sí, supongo que sí. Bueno, voy a contestar rápidamente. Bueno, precisamente los oficiales reales sobre los cuales he trabajado es un buen ejemplo de estos individuos que son mayoritariamente gachupines, como dirían los enemigos criollos, ¿verdad? Pero empleo estas palabras, exprès.
porque en realidad vienen sin nada, vienen a hacer las Américas, como decían. Son algunos vascos, no todos, vienen de toda la península, bueno, no hay una región mayoritaria de salida, digamos, de esos oficiales, pero lo interesante es que cuando llegan a Nueva España, su imagen cambia. Entonces ahí contesto a la vez a la pregunta que me ha hecho Norma. ¿Cambian? ¿Por qué? Porque no tienen capital todavía, capital financiero, pero tienen capital simbólico. Son blancos europeos, no se puede dudar de que son blancos. Y lo que, claro, y lo que es interesante ver entonces es para estos individuos de extracción, yo iba a decir modesta, es excesiva la palabra, pero entienden lo que quiere decir, ¿verdad? No son grandes familias, son, gente que quiere sacar adelante, salir adelante. Consiguen sistemáticamente casarse en un nivel superior a su pertenencia social, con hijas de familias mucho más acomodadas que ellos. ¿Y por qué hacen eso? Ellos, yo lo veo muy bien con los oficiales que estudié, y por eso escogen muchas veces el sector de la Real Hacienda, porque vienen claramente a enriquecerse, claramente. Claro, les ayuda. Entonces, hay las dos cosas. Yo diría, en esas alianzas que se establecen, cada uno tiene una ventaja. Digamos, las familias criollas, al casar con un gachupín sin plata, se rehispañolizan, yo diría, reivindican su herencia hispánica. Y el español venido aquí a América, a través de los apoyos que va a ganar, lo que pretende es claramente enriquecerse. No quiero desarrollar demasiado, pero es verdad que yo calculé un poco las fortunas que acumulan los oficiales reales. Bueno, no son grandes fortunas como los mineros, obviamente, ¿no? Pero bueno, son fortunas, en los testamentos que he podido encontrar, son fortunas bastante significativas para la época. Entonces, hay una preocupación por la promoción social, claramente. Para volver a la cuestión de los matrimonios y las estrategias matrimoniales, a mí me parece que estos miembros de la élite, bueno, lo sabemos desde Brading, por ejemplo, para los comerciantes de Guanajuato, ¿verdad? Tienen estrategias matrimoniales, los comerciantes, muy bien dibujadas, ¿verdad? Y ahí se trata sobre todo de los que son vascos. Bueno, pero el modelo Brading no funciona en todos los lugares, ¿no? Y no funciona necesariamente fuera del mundo comercial. Entonces, ¿cómo se casan? Pues como acabo de decir, basta que llegue, iba a decir cuál sea su estatuto, basta que llegue alguien que puede ayudar a presumir de hispanidad para que se le vea interés. Yo creo que es eso lo importante, ¿eh? Para la élite, sobre todo la que está desde varias generaciones aquí instalada, hay esa especie de obligación de, iba a decir, reblanquear, no sé si se dice, pero es eso, a través de estos matrimonios, de reblanquear, de cierta manera, la sangre familiar, ¿verdad? Y para borrar, bueno, los accidentes, digamos, genealógicos, para decirlo así, ¿verdad? Lo que no encontré, y ahí acabo de contestar a Norma, no encontré, pero bueno, no quiere decir que no exista, para el siglo XVIII, seguramente para el siglo XVI, seguro que las hay, lo sabemos, no encontré alianzas de esta élite, por ejemplo, en Puebla o cuando trabajé zonas del norte también en las cajas reales, no encontré alianzas con élites de origen indígena, eso no. No digo que no haya, pero yo no encontré. Hola, eso. Bueno, para cerrar la entrevista, ¿hay el micrófono anda por allá? Entonces. Bueno, yo, como siempre, traslado al periodo que yo trabajo y al interés, estamos hablando de élites. Me preocupa la posibilidad de utilizar el estudio de la sociabilidad para entender otros grupos sociales, hasta aquí han estado presentando las élites, y por supuesto que pueden ser más visibles en términos documentales. He tratado de estudiar el vínculo o los vínculos de sociabilidad a partir del ayuntamiento de los trabajadores urbanos en la estructura
en la primera mitad del siglo XIX, pasando justamente los años 20. Y en algún momento denominé a los miembros del ayuntamiento como una suerte de oligarquía intermedia, en la víspera de buscar un nuevo o una categoría que me explique más, los vínculos que han establecido, que establecieron con un conjunto muy amplio de trabajadores en la Ciudad de México, y ahí la propuesta justamente del estudio de las redes, los vínculos relacionales, ofrece muchas posibilidades, pero también una gran dificultad por la documentación. Existen otro tipo de trabajos que han intentado utilizar esta metodología quizá para otros lugares. Yo lo estoy haciendo y me ha costado mucho trabajo. No digo que es imposible, pero me está costando mucho trabajo. Sí, bueno, comparto totalmente la observación. Si uno trabaja sobre las élites, no es porque se identifica con ella, sino por una razón muy sencilla, es que hay fuentes. Bueno, eso es nuestro problema. Ahora bien, hay algunos estudios, y voy a hacer aquí un poco de publicidad, para una tesis que defendió precisamente una estudiante en Toulouse, que creo que conoce, Soisy Krogenek, que estudió para Zacatecas, frente al trabajo de Frédéric Lang, ¿verdad? Los millonarios mineros, ella estudió los obreros de minas del siglo XVIII. Bueno, es para el siglo XVIII. Y lo hizo, reconstruyó para estos, para el mundo del mestizaje, digámoslo así, de hecho es eso, reconstruyó para estos obreros mineros de la ciudad de la mina de Zacatecas en el 18, reconstruyó los sistemas relacionales. Bueno, entonces, claro, no son tan densos, obviamente, porque las fuentes no son tan ricas, pero ese es un trabajo que normalmente tendría que salir dentro de unos meses, yo diría, en una versión electrónica, que aquí sí que no hay excusas para que no circule, sí, así que sí, ya es otra situación. ¿Es verdad? Y espero que puedan aquí leerlo, y demuestra muy bien cómo para estos mestizos o mulatos obreros zacateca, la cuestión de los lazos relacionales son tan importantes, tienen otro papel obviamente, es otra cosa, pero son tan fundamental como para el mundo de la élite. Son sistemas de ayuda, obviamente, les permite cambiar de identidad. De un momento a otro, el mismo obrero pasa de ser mulato a ser mestizo, casi a ser español si ha ganado plata, etc. Entonces, ven que el sistema entra dentro de sistemas clientelares, muy importante, recurre al padrinazgo. Bueno, todo esto, vemos entonces que no hay que concebirlo, no hay que concebir la sociedad colonial como lo que decía al principio, ¿verdad? Yo creo que en la sociedad colonial las solidaridades verticales son tan importantes como las solidaridades horizontales. Y nuestro trabajo es intentar, pues, compaginar las dos. Y son estas dobles solidaridades que nos permiten comprender, de hecho, cómo un individuo, sea cual sea, que tenga mucho dinero o no tenga, pues puede sobrevivir dentro de una sociedad donde, como Giovanni Levi lo ha explicado muy bien para Santena, donde no hay protección. Las redes proponen protección, yo diría. Finalmente, es eso lo que, para los grupos inferiores, es eso lo que vemos actuar. Bien, para cerrar la sesión, señor. Sí, gracias, buenos días. Nada más, usted mencionó garantizar la estabilidad de generación en generación. Y a raíz de la invasión y masacre que se llevó a cabo por parte de los europeos, ¿hasta este tiempo se manifestó eso o fue garantizar la acumulación y el monopolio? Todo, gracias. Sí, bueno, esta élite colonial surge de la conquista, yo creo que nadie lo puede negar, y yo creo que el peso de la conquista es lo que explica la atracción del sistema nobiliario bajo medieval español. De ahí toda ese ensueño, yo diría, de la élite colonial de aparecer como noble. Todo eso viene
de la victoria militar. Y entonces, lo que esta élite va a intentar conseguir, o bueno, realizar mejor, es sobre esa base de esta victoria militar, pues conseguir a lo largo de los 3 siglos de la colonia, pues garantizar un mínimo de estabilidad. La obsesión, yo diría, de la élite es mantenerse, pero eso no es verdad de toda élite, sea cual sea. La obsesión es mantenerse. ¿Cómo? Y eso es lo que intentan hacer, lo que varios consiguen hacer, es precisamente, pues, a través de estos instrumentos que he analizado aquí, pues, consiguen, varios de ellos, mantenerse 4, 5, 6 generaciones. Pero el mantenimiento no es nunca absoluto y hay momentos en que la renovación funciona. Y en las crisis económicas, las crisis políticas, ¿no?, son factores de renovación más o menos completa. Dicho de otro modo, el historiador está siempre, le llama la atención la success story, los triunfantes, pero a mí me parece también muy interesantes son los fracasos. Y las familias que fracasan son también muy interesantes. Bueno. Pues agradecemos nuevamente a Michel Bertrand, así como su asistencia y comentarios, y pasamos en la siguiente sesión. Bueno.